Bienvenidos a nuestra serie general sobre Jesús y el judaísmo. En esta oportunidad estamos en el texto de Mateo 23, capítulo 23, y estamos desde el versículo 1 hasta el 4. Y en esta oportunidad estamos hablando de la cátedra de Moisés. Este es nuestro estudio de la serie número 23, como aparece en la parte de abajo. Serie número 23, la cátedra de Moisés. Dice Mateo 23, 1. Busque la escritura, invite a otras personas, tómese un cafecito mientras estudiamos las escrituras, porque la religión en los días de Jesús era el judaísmo. Y Jesús le tocó enseñar, le tocó explicar a la religión de entonces acerca de lo que realmente, cómo se ha de interpretar las escrituras. Escuche y lea conmigo. Mateo 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Cuál es la cátedra de Moisés? Es la enseñanza de los libros del Antiguo Testamento. Hablemos de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y dice que los escribas y los fariseos, ellos se sentaban a explicar los libros de Moisés. Así que, dice Jesús, todo lo que os digan que guardéis, pues lo que están enseñando los escribas y los fariseos, dice, y todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Versículo de Mateo 24, 4 sigue. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Sabe que en los días de Jesús había una cantidad de enseñanzas de los escribas y de los fariseos que no tenían que ver absolutamente nada con la misma palabra? Ellos le agregaban o le quitaban, como hemos estudiado en nuestra serie, la de Jesús y el judaísmo, donde explicamos sobre las tradiciones de los ancianos basado en Mateo 15. Pero estamos en Mateo 23. Voy a leer, y digo leer porque hoy en día, por la tecnología que tenemos, uno puede buscar documentación. Entonces voy a buscar un documento que está en lo que se llama la Gemara Shabbat 61a, es decir, donde se encuentra eso en el Talmud. ¿Qué enseñan ellos, por ejemplo, acerca de los zapatos o la manera como uno debe de, que se pone primero, si el derecho o el izquierdo? Vean lo que leo. Recuerde, está en el Talmud, la Gemara Shabbat 61a, y está codificado como una halajá, como una ley que ellos deben de hacer para exaltar y glorificar a Dios según la religión del judaísmo. Dice: por lo tanto, el modo de calzar los zapatos es el siguiente. Primero hay que ponerse el zapato derecho y dejarlo sin atar. A continuación hay que ponerse y atar el zapato izquierdo, después de lo cual deberá atarse el zapato derecho. Al descalzarse,
deberá quitarse primero el zapato izquierdo y de este modo expresamos la importancia del lado derecho, ya que nos quitamos el lado izquierdo primero. Este es un ejemplo que tiene que ver cómo ellos deben de hacer el uso del calzado. Entonces, ¿qué hacen? Se levantan, entonces se colocan el zapato derecho y no lo ponen los cordones, no atan con cordones. Luego se ponen y atan el zapato izquierdo y después regresan y se atan el zapato derecho. Estoy leyendo lo que es uno de los puntos del Talmud para que usted entienda que el judaísmo tiene muchas cosas que tienen que ver con este caso, como usar el zapato. Entonces, si por decir algo, una persona, cualquiera que sea, por un momento dado, estoy apagando ya el celular, una persona se levanta y al levantarse y ya se ha bañado y va a ponerse los zapatos, entonces tiene que hacerlo porque ellos dicen, porque así es que se glorifica a Dios. Porque uno empieza mal el día sin glorificar a Dios cuando hace lo contrario. Recuerda bien esa historia. Entonces se levantan, se ponen el zapato derecho, luego se colocan el zapato izquierdo, se atan el zapato izquierdo con sus cordones. Una vez que lo hacen, regresan al lado derecho, al zapato derecho, y ya lo atan, o lo que llamamos, le ponen los cordones. Tenga en cuenta esto que te voy a explicar por lo que dice Mateo 23, 2 y 3 y 4. Es la manera como Jesús está diciendo que los escribas y los fariseos enseñan, pero cuando ellos enseñan acerca de Moisés y enseñan específicamente lo que está escrito en los libros de Moisés, es claro cuando dice que lo que digan, guárdenlo. Pero si ellos les enseñan algo de Moisés, pero lo que dicen de Moisés, o sea, del Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, no está en el texto, aunque ellos utilicen el nombre de Moisés, si no está en el texto, entonces no le hagan caso, háganlo a un lado. Entonces, Jesús es muy claro y es muy práctico. Ustedes van a obedecer las instrucciones que le den, en este caso, los escribas y los fariseos, con tal que esas instrucciones sean las instrucciones de Moisés. Para eso ustedes tienen el texto, para que ustedes se den cuenta que son instrucciones de Moisés. Pero si ustedes ven que esas instrucciones, la de los fariseos y la de escribas, o sea, la de ellos, entonces ustedes no deben tener en cuenta. Fíjese algo bien importante. Lo que los escribas y los fariseos dicen de Moisés, háganlo. Pero lo que los escribas y los fariseos, ellos dicen, no teniendo en cuenta el texto sobre Moisés, no lo hagan. Lo leo. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Por eso nosotros tenemos una ventaja en este momento, es que ya tenemos los estudios de Mateo 15, 1 al 20, que incluso está en YouTube, y es una serie que va hasta la serie número 20. Así que es muy interesante que usted, si quiere estudiar, si quiere repasar, lo puede hacer, o iniciar, si no ha oído las enseñanzas de Mateo 15, le van a servir mucho. Entonces Jesús está diciendo, ellos, ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos son los representantes de la religiosidad de esa época, que en un momento, y esto ya me he comprometido públicamente por ser a través de YouTube,
de explicar cómo nace el judaísmo en los primeros 200 años antes de Cristo. Y ahí dejo para no alargarme. Note lo que dice Jesús: no hagáis, versículo 3, dice, mas no hagáis, pero no hagáis conforme a lo que ellos enseñan, que no está en la enseñanza de Moisés. Mas no hagáis conforme a sus obras. Mire, recuerde que dentro de la religión del judaísmo y de todas las religiones que han bebido de esa fuente del judaísmo, hacen sus promulgaciones, y el judaísmo hacía las reformas del texto donde lo desfiguraban, le quitaban, le añadían, lo desaparecían. Entonces, cuando hablamos en el texto, así que todo lo que os digan que os guardéis, guardarlo y hacerlo, es referente a lo que sí está escrito por Moisés en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Mas no hagáis conforme a sus obras, es decir, conforme a lo que ellos vienen enseñando, que están por fuera mismo de la Escritura. Hemos dicho que hay una palabra, y usted la ha escrito, takanot, T-A, K de kilo, A-N-O-T, takanot. Y hemos aprendido antes, como estudiamos en Mateo 15, que takanot son las promulgaciones religiosas, o las promulgaciones, en este caso, como estamos hablando del judaísmo, que era la religión en los días de Jesús, las promulgaciones rabínicas. Y hemos dicho que todas las religiones tienen sus promulgaciones de su propia religión. La promulgación de la religión A, de la religión B, de la religión C. Así que en Mateo 15 recuerde que nosotros hablamos sobre una de las promulgaciones, que eso no, la Biblia no lo enseña, pero ellos lo enseñan, los escribas y los fariseos. En Mateo 15 recientemente hablamos de cómo ellos, o sea, los escribas y los fariseos, llamaron a Jesús y le dijeron: tus discípulos están quebrantando la enseñanza, la tradición, las promulgaciones de los ancianos, las promulgaciones de nuestra religión, porque no se lavan las manos cuando comen pan. 15:2 de Mateo. Y en Mateo 15:20 Jesús mismo dice: pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. O sea, no es pecado. Eso no es pecado. O sea que esa es una promulgación por fuera de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Entonces son como normas o leyes humanas, ¿sí? El lavarse las manos para que se glorifique y se exalte al Señor. Jesús advierte a la gente. Vea lo que dice, ya regresando al texto que hemos iniciado. Mateo 23, que nos advierte la palabra. La palabra nos advierte que Jesús le enseña a la gente y a sus discípulos. Recuerde que los discípulos son también judíos y que han salido de la enseñanza del judaísmo, pero hay mucha gente que todavía está en el judaísmo en los días de Jesús. Entonces Jesús le advierte a los discípulos el cuidado que tienen que tener, y le advierte a la misma gente, a los mismos del judaísmo, les advierte que ellos tienen que tener cuidado, porque las promulgaciones que ellos hacen son promulgaciones que no se encuentran en las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, por eso utilizamos la ilustración que es muy conocida dentro de las leyes humanas o las leyes de los rabinos, es lavarse las manos y antes de comer. Y Jesús, recuerde, tome nota a propósito, ya invitó a otra persona, tómese el cafecito. Mateo 15:2, a Jesús
le llaman la atención los escribas y los fariseos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y en el 15:20 Jesús dice, pero el comer con las manos sin lavar pan no contamina al hombre. ¿Ve? Es que son muchas las promulgaciones, pero estamos en Mateo 23. Nos dice Jesús, no obedezcan la enseñanza de los fariseos y de los escribas si no está de acuerdo a la enseñanza de Moisés. Estamos en el versículo 2 de Mateo capítulo 23. Yo quisiera que se motivara a volver a repasar Mateo 15, donde aparecen muchas de las promulgaciones. Voy a pasarla por alto en esta oportunidad porque recientemente la hemos estudiado. Pero recuerde que las promulgaciones son los takanot, son enseñanzas que no están de acuerdo al texto, en este caso del Antiguo Testamento. Otra vez, Jesús llama a la gente y a los discípulos. Recuerde que es un contexto todo de judíos, porque los discípulos todos eran judíos. Y Jesús les dice a la gente y a los discípulos en Mateo 23, versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. No hagan ¿qué? Sus obras. Y escriba que esto es muy importante. Ya tenemos una palabra que hemos estudiado en Mateo 15. Las promulgaciones rabínicas, los takanot. Recuerde. Y recordamos otra vez, dentro de estas enseñanzas, que hay muchas, es lavarse las manos. Pero aquí aparece otra palabra. Y ya no aparece la palabra tradiciones, sino que aparece la palabra obras. Que no hagan conforme a las obras de ¿qué? De los fariseos y de los escribas. Conforme a las obras. Y esto nos da una información más amplia, más exacta. Ya Jesús ha dicho en Mateo 15, no sigan los takanot. Ahora nos dice, no sigan las tradiciones de los hombres. Ahora nos dice, no sigan las obras. Y la palabra obras en hebreo es ma'asin, con M. M-A, colóquele como un pequeño, llamemos así como una comita después de la A, luego otra A, la S, la I y la M. Ma'asin. El significado de ma'asin literalmente, aquí como aparece en el 21.3, son obras. Ahora, ¿a qué se refiere? Se refiere ¿a qué? Se refiere a las obras de los fariseos. Si usted lo lee en el griego, por decirlo en el griego, obras es las obras. Pero si usted lee esa palabra en el idioma hebreo, es ma'asin. Y ma'asin quiere decir los precedentes de los escribas y los fariseos. Coloque la palabra. Ahora se le explico mejor. Los precedentes. Y los precedentes es una referencia a que los escribas y los fariseos, cuando ellos iban a tomar decisiones y enseñaban, sí leían a Moisés, por supuesto, pero ellos le agregaban los precedentes o las acciones o los actos de ellos mismos o de algún otro rabino. Por decirlo, es que fulano de tal, el rabino tal,
hizo tal cosa y como él hizo tal cosa, entonces ese precedente de lo que hizo el rabino en tal momento y en tal situación, entonces Jesús dice, precisamente cuando ellos enseñen los precedentes, las acciones de otros rabinos como palabra de Dios, dice el versículo de Mateo 23, no lo acepten, no lo reciban, háganlo a un lado, porque la enseñanza es más o menos así. Mire, ustedes deben de hacer esto porque yo en un momento lo hice, entonces la gente lo está escuchando a uno. Entonces, a los años unos discípulos dicen, es que esto hay que hacerlo porque un día yo se lo escuché a mi rabino y mi rabino lo dijo. Ahora, si el rabino lo dijo y no está en la escritura, en el Antiguo Testamento, eso no se puede recibir, dice Jesús. Pero eso es lo que tienen que hacer, es no aceptar, dice Jesús a la gente y a los discípulos, no acepten los precedentes. Vamos a dejar ahí porque vamos a continuar. Esta es la serie número 23, la cátedra de Moisés. Oremos un momento. Jesús, te exaltamos y te glorificamos por dejarnos tu palabra y por enseñarnos que no nos debemos guiar por los precedentes o acciones que otras personas enseñaron que no está en la Biblia. Así que tan bueno es que no es lo que se refiera a cómo fulano actuó en tal situación. Si tal situación fue contraria a la voluntad de Dios, no lo recibiremos. Señor, yo te exalto y te glorifico por tus enseñanzas, por tu palabra. Seguiré estudiando la escritura del Mateo 23 y gracias por enseñarme que solo debo tener en cuenta la palabra escrita. Y todo comentario que se haga de la palabra escrita, que no esté en la palabra, Señor, lo voy a ignorar y lo voy a rechazar. Porque de esa manera cuido mi alma y exalto y glorifico tu nombre. Bendiciones siempre.